¿Dónde estamos las y los jóvenes en la Constitución? Hola a todas y todos. Soy Shadani, de nuevo en este programa de responsabilidad social, cívica y ética. Encuentro donde compartimos derechos, libertades y ciudadanía. Buen día, Donovan. ¿Cómo te va por allá? Hola, Shadani. Muy bien por acá. Espero que todos estemos muy bien de salud y cada vez más optimistas. Pues hoy vamos a hablar sobre algo que tiene más de 100 años de edad. Para ser exactos, 104 años. Es tan importante que rige gran parte de nuestro actuar en sociedad y que nos protege de abusos y nos hace libres. La Constitución de 1917. Sí, ya sé que la conocen, que han oído hablar de ella durante casi toda su vida escolar. Pero, ¿cómo es que este libro nos protege? No es con magia. La Constitución nos protege porque en ella están reconocidos nuestros derechos como mexicanas y mexicanos. ¿Conoces cuáles son los derechos que reconoce la Constitución? ¿Quiénes se encargan de procurar esos derechos? ¿Y cómo podemos, desde nuestra perspectiva de jóvenes, garantizar que esos derechos se cumplan? En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Estas son las primeras líneas de nuestra Constitución. En ellas se reconocen los derechos fundamentales que gozamos todas y todos en México, sin importar nuestra edad, nuestro género, nuestra religión, forma de pensar o el lugar donde vivamos. Los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución son universales. Se garantizan para todas y todos. Son indivisibles. Gozamos de todos los derechos y no solo de algunos. Interdependientes. Se conectan entre ellos y progresivos. Una vez que se nos ha reconocido un derecho, no se nos puede retirar. Algo muy importante de nuestra Constitución es que reconoce nuestros derechos fundamentales. Esto quiere decir que nadie nos los otorga, pues no le pertenecen al Estado o a ninguna autoridad. Los derechos fundamentales son propios de cada persona y nos pertenecen por el solo hecho de existir. Nuestros derechos humanos están fincados en la dignidad de cada persona y no hay autoridad, por alta que sea, que nos los pueda quitar. Los derechos humanos es un concepto relativamente nuevo. En el pasado, nuestra Constitución reconocía algunos de estos derechos, pero los llamaba garantías individuales. Nuestra Constitución habla de derechos humanos y de derechos fundamentales. La diferencia entre ellos es que los primeros son universales y están consagrados en tratados internacionales, y los segundos están protegidos por las leyes mexicanas y son de carácter nacional. Pues me metí a investigar cómo nos toma en cuenta la Constitución a las y los jóvenes. ¿Y lo que encontraste es interesante? Vamos a verlo y me dices. A pesar de que la Constitución tiene más de 100 años, las y los jóvenes no siempre hemos estado contemplados en ella, al menos no de manera clara y específica. Al igual que la gran mayoría de los documentos que surgieron el siglo pasado, la Constitución hace uso de un lenguaje masculino genérico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se refiere a la persona, lo hace en el género masculino, hombre, individuo, trabajador. Por ejemplo, dice, el presidente. De hecho, no fue sino hasta 1974 que se estableció en la letra de la Constitución la igualdad jurídica entre mujeres y hombres. Entonces, aunque la Constitución ha reconocido los derechos de todas las personas por igual, ha sido necesario adaptar algunos conceptos a un lenguaje más incluyente. En 1980, un año después de que la ONU celebrara el Año Internacional del Niño y se reconocieron por vez primera en la Constitución los derechos de niñas, niños y adolescentes. Casi 10 años después, cuando México suscribió la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, se reformó el artículo 4 para reconocer a las y los menores de edad como sujetos de derecho. Más de 10 años después, en el 2000, se hace la distinción entre niñas y niños cuando se publica la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños y de las Niñas y Adolescentes. O sea, primero en 1980, luego en 1989 y después en el 2000. Pues sí,
Casi 10 años avanzamos en el recorrido de los derechos de niñas, niños y jóvenes. Y lo más curioso es que la nueva Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se publicó en el 2011 y casi 10 años después, en el 2020, se vuelve a modificar el artículo 4 y por vez primera se nos reconoce en la Constitución como personas jóvenes. ¿Me estás diciendo que no aparecemos en la Constitución antes del 2020? No expresamente. Por eso, cuando en la Cámara de Diputados se aprobó esta modificación, se le consideró como un avance histórico. Sin duda, gracias, Donovan. ¿Te quedas con nosotros para la entrevista? No me lo perdería por nada. El doctor Diego Valadez es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y pertenece al Sistema Nacional de Investigaciones. Es también miembro del Colegio Nacional. Y como todo universitario formado en Ciudad Universitaria, le va a los Pumas. Cuando nos preguntamos cómo está tomada en cuenta la juventud en nuestra Constitución, tenemos que saber, en primer lugar, que se trata de una Constitución de avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que contiene un amplio catálogo de derechos humanos, de derechos fundamentales. Esos son aplicables a todas las personas, mexicanas o extranjeras, con tal de que se encuentren en nuestro territorio. Pero el objetivo de la Constitución y el objetivo de un Estado democrático y social como el que tenemos en México es también favorecer a ciertos sectores. De manera que así como hay algunas disposiciones que están referidas exclusivamente a los indígenas, o algunas están referidas exclusivamente a los trabajadores o a las mujeres, también hay algunas disposiciones que están dirigidas solo para los jóvenes. Y allí hay varios derechos que la Constitución establece. Por ejemplo, el derecho a la educación, en todos los niveles, desde la primaria hasta la universidad, que debe ser gratuita y además de calidad. También tienen derecho a recibir apoyos económicos durante el periodo en el que están estudiando en escuelas públicas. Otros derechos importantes, pero esos se ejercerán solo hasta que alcancen los 18 años, son los de carácter político. Votar, pero a los 18 siguen siendo jóvenes, de manera que también son derechos de los jóvenes. Y no solo votar a los 18 años, sino que a partir de los 21 ya pueden ser elegidos para cargos públicos en el ámbito municipal o para diputados. Y pueden ser senadores a partir de los 25 años de edad. Además, hay otras disposiciones importantes para la juventud, fundamentalmente las que los protegen en materia de trabajo. Por ejemplo, está prohibido para cualquier organización, para cualquier empleador, contratar a menores de 15 años. A partir de los 15 años ya pueden ser contratados, pero nunca por más de 6 horas y jamás para realizar trabajos peligrosos o para trabajar después de las 10 de la noche. De manera que la Constitución también se ha dirigido y preocupado por los jóvenes. La Constitución también se preocupa porque los jóvenes sean tomados en cuenta. Y aquí tenemos que buscar el nivel de edad en el que se encuentran los jóvenes. Si son menores de 18 años, quienes los representan son sus padres o tutores. Si tienen 18 años o a partir de los 18 años, ya pueden actuar como personas mayores de edad. La ley les da el carácter de mayoría, de edad. Y a partir de ese momento, la Constitución protege a todos los ciudadanos, dándoles fundamentalmente la posibilidad de participar en los grandes procesos de decisión que se dan en el país. El más importante, sin duda, es el de escoger a nuestros gobernantes, a quienes nos gobiernan en el municipio, en el estado o en el país.
a quienes integran los ayuntamientos, los congresos locales, el Congreso Federal. Y aquí, compañeras, compañeros, quiero decirles que la actividad del joven involucrado o de la joven involucrada en cuestiones políticas es muy importante, porque una característica central de una democracia como la que tenemos en México y como la que seguimos desarrollando y construyendo, es que otros no tomen las decisiones por nosotros, sino que cada quien tome sus propias decisiones. Y por eso hay que ver la política no como una actividad perniciosa, distante, censurable, sino como una de las actividades esenciales que nos caracterizan como miembros de una sociedad. Tenemos que cambiar la imagen y los objetivos de la política para que todos nosotros, desde la juventud, incluso desde antes de los 18 años, estemos participando en ella, porque es la única forma de hacer valer nuestros derechos y es la única forma también de ejercitarnos en el cumplimiento de nuestras obligaciones, de nuestros derechos. Y algún día, cuando algunos de ustedes, seguramente muchos, van a participar en procesos electorales y cuando sean elegidos, que sepan que tienen responsabilidades con otros jóvenes como ustedes o con otros que se están formando y que van siguiendo su huella. La Constitución garantiza la diversidad de pensamiento de la juventud mexicana, como garantiza la diversidad de pensamiento de todos los habitantes del país. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la diversidad de pensamiento? En primer lugar, que todos somos libres, que no estamos vinculados por ningún deber de sumisión ante nadie, solo de respeto, eso sí, entre nuestros padres, ante nuestros compañeros, nuestros maestros, ante otras personas, otros ciudadanos, otros adultos, otros jóvenes, otros niños. Respetar siempre. Pero el ejercicio de nuestro derecho corresponde a la posibilidad de que, además de exigir aquello que la ley nos da como derecho, también influir en las decisiones que toman quienes tienen ejercicio o funciones de autoridad. En un sistema libre y democrático, en una república como la nuestra, plural, donde todo mundo puede pensar de manera propia y diferente a los demás, es importante que sepamos que no se nos puede imponer una manera de pensar en política, ni en religión, ni en ningún otro sentido. Es nuestra responsabilidad escoger y determinar nuestra forma de pensar, decidir qué es lo que queremos estudiar, qué es el ámbito en el cual, cuál es el ámbito en el cual deseamos trabajar, con quiénes deseamos tener amistad, qué aspectos nos interesan en cuanto al desarrollo de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro espacio territorial, de nuestra nación inclusive. Esta pluralidad implica que nadie puede ser discriminado por ninguna razón en el país, ni por edad, ni por sexo, ni por creencia religiosa o por un criterio filosófico que se tenga, ni por un padecimiento físico, por ninguna razón. La discriminación es contraria al ejercicio de las libertades y se opone al concepto de derechos humanos que tenemos en México. Todos somos iguales. Ahí está el eje del pluralismo en nuestro país. También se discute si conviene o no que haya una ley general para las jóvenes y los jóvenes en México. Yo creo que sí. Yo creo que es importante. Por ejemplo, la Constitución establece el derecho a la cultura, al acceso a la cultura. Y establece también el derecho al deporte y obliga al Estado
a abrir todos los canales para que todos los mexicanos tengan acceso a la cultura, entendiendo por cultura todas las expresiones creativas, todo lo que tiene que ver con el cultivo del conocimiento. Bueno, en especial, es conveniente que haya una ley general para las jóvenes y los jóvenes que permita que ciertas actividades culturales que interesan en particular a los jóvenes, no quiero decir que a los viejos no nos interesen también, pero los que ya llevamos un camino andado ya tenemos la forma de acceder a lo que nos interesa. En cambio, a los jóvenes hay que abrirles el camino y ayudarlos, apoyarlos. Debe haber, por tanto, estímulos para la actividad cultural, para los que quieren organizar grupos de teatro, o coros, o estudiantinas, o para quienes quieren formar grupos de lectura, para quienes quieren acceder a los libros. Por fortuna, también las instituciones como la Secretaría de Educación Superior y la Subsecretaría de Educación Superior, la Subsecretaría de Educación Básica, la Secretaría de Educación en general, apoya a los jóvenes de todos los niveles educativos con materiales bibliográficos, libros. Pero podemos tener también interés en desarrollar nuestros propios círculos de lectura, nuestros propios círculos de estudio. Y en materia de deporte, la Constitución establece que el Estado debe promover y apoyar las actividades deportivas. También está dedicado eso a todos los mexicanos, pero quienes más actividad deportiva tienen son, evidentemente, los jóvenes. De manera que debe haber una ley, o dentro de esta misma ley general, un capítulo para establecer las formas de capacitación, de proporcionarles espacios para que ejerzan sus actividades deportivas, de que haya pequeños, medianos y grandes estadios donde se organicen competencias entre los propios jóvenes y estimulen así formas de convivencia dentro de su comunidad y con otras áreas del país. Los torneos que deben ser organizados de manera regular para la participación de la juventud ya están previstos como un derecho constitucional, pero es necesario fortalecer en el ámbito de las leyes que se aplican directamente y que reglamentan la Constitución los derechos de la juventud para acceder al deporte, para acceder a la cultura y también para acceder a la justicia. Es clave que los jóvenes se familiaricen con las formas de acceder a la justicia, porque esa es una de las características de un Estado democrático avanzado, que todos tengan la posibilidad de resolver sus conflictos, cualesquiera que estos sean, por vías jurisdiccionales, por vías institucionales, no por vías de hecho, no por el enfrentamiento entre las personas, ni por la exigencia de favores cuando lo que se tiene son derechos que exigir, más que favores que pedir. De manera que una ley de esas características será muy importante para México y para la juventud, sobre todo, porque la juventud es el futuro del país. El constitucionalismo cultural es una expresión que se ha venido desarrollando y que ustedes seguramente van a escuchar, si no es que ya han escuchado. Puede tener varias interpretaciones. Puede considerarse que el constitucionalismo cultural es la rama de la Constitución que regula los procesos de acceso y de libertad para el ejercicio y el engrandecimiento de la cultura, entendiendo por cultura las formas de conocimiento, de creación artística, de acceso a representaciones teatrales o musicales. En fin, el concepto de cultura es muy amplio. Otra forma de entender el constitucionalismo cultural consiste en familiarizarnos todos los integrantes de la gran sociedad mexicana con lo que dispone nuestra Constitución, y eso propiamente se llama cultura constitucional. Es algo que necesitamos propiciar porque no podemos exigir derechos que no conocemos. Es cierto que leer la Constitución es muy complicado porque la Constitución ahora es muy larga. En su origen, la Constitución es de 1917, estaba escrita en 22,000 palabras. Hoy son casi 70,000 palabras, o sea, es un libro grueso y con muchos tecnicismos. Hay que
fomentar la publicación de versiones sintetizadas de la Constitución para que todos los ciudadanos se enteren de su contenido. Esta es una clave de toda democracia, la cultura constitucional. Pero hay otro elemento al que llamamos constitucionalismo cultural, y es la relación que se da entre esa norma que conocemos como Constitución y lo que pasa en la sociedad. La cultura en sentido amplio. La cultura en sentido amplio incluye tradiciones, convicciones personales, convicciones de grupo, prácticas, costumbres. De manera que también en la cultura general se incluyen las formas de convivencia, las religiones que se practican, de manera que es muy amplio el concepto de cultura en un sentido general. Bueno, hay una relación entre cultura y constitución. A eso se le llama, y ese es el eje del concepto, constitucionalismo cultural. Las constituciones se tienen que formular de acuerdo con el espacio dentro del cual se van a aplicar, pero también las constituciones deben impulsar reformas en el comportamiento general de la sociedad, porque de otra manera tendríamos una constitución conservadora. ¿Qué quiere decir conservadora? Que no promueve cambios. En cambio, perdonen que repita la palabra, cuando lo que se trata es de que progrese la sociedad, sin afectar, por supuesto, sus convicciones básicas, por ejemplo, respetando a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios, también se deben impulsar formas nuevas de convivencia, cada vez más democráticas y cada vez más libres. De suerte que las constituciones se integran con la cultura, y ese es el constitucionalismo cultural, para generar no una norma que solo aplican los abogados que la conocen, sino una norma que nos afecta o que nos beneficia, que nos involucra a todos. Una constitución no es un texto para especialistas, es un texto para todos los habitantes de un país. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nos reconoce como titulares de derechos como lo establece el artículo 1 de nuestra Constitución. Obliga también al Estado mexicano a garantizar todos nuestros derechos y nos considera sujetos de interés superior. Esto es, nos da prioridad al momento de ejercer nuestros derechos. También reconoce la existencia de diversos modelos de familias, no solo donde exista una mamá, un papá y las hijas e hijos. Conocer nuestros derechos es nuestra responsabilidad. Todos los días, cuando platico con ustedes, con mi familia, cuando leo, cuando escribo y me comunico en mis redes sociales, pongo en práctica mi derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Yo, cuando realizo mis reportajes, ejerzo mi derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información. Platica con tus amigos cómo pueden ejercer sus derechos a plenitud. Las y los jóvenes tenemos una visión del mundo y una idea del país muy distinta a la de las personas adultas. Nos interesamos en temas que tal vez ellos no les sean importantes. Hay muchos ejemplos de adolescentes que han levantado la voz y hecho cosas relevantes para cambiar las leyes y las actitudes en donde viven. Yusra Mardini nadó en mar abierto para alertar sobre el problema de los refugiados en Siria. Sophie Cruz rompió el cerco de seguridad en la visita del Papa Francisco a Estados Unidos para hablar en favor de los migrantes en ese país. Ismael Bea escapó de la guerra en Sierra Leona y habló ante la Organización de Naciones Unidas para alertar sobre las familias desplazadas por el conflicto. En México, Olimpia Coral Melo emprendió una campaña en contra del acoso digital y logró que se modificara la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, lo que se conoce como la Ley Olimpia. Nuestros intereses seguramente cambiarán cuando seamos personas adultas, pero mientras seamos jóvenes es muy importante que nuestras opiniones e ideas sean valoradas en la toma de decisiones.
Ser joven es una etapa llena de retos, pero cada uno de estos retos genera una oportunidad para que podamos avanzar en lo que queremos lograr. Sabemos que vivimos en un mundo en el que los adultos toman la mayoría de las decisiones y a veces no nos sentimos tomados en cuenta. Y a pesar de los avances que se han logrado en nuestra Constitución para reconocer y proteger nuestros derechos, es importante que participemos en lo social, en lo cultural y en lo político para asegurar que nuestros derechos sean respetados en todos los niveles. Muchas gracias por todo lo que nos trajiste, Donovan. Estuvo increíble como siempre. Un gusto platicar con ustedes. Bueno, pues esto fue Responsabilidad Social, Cívica y Ética, encuentro donde compartimos derechos, libertades y ciudadanía aquí en Jóvenes en TV. Hasta la próxima.